Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard. Ya estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Géminis, cariño, mis consentidos. Muchísimas gracias por tu apoyo, corazón. Es su mes, ¿vale? De su cumpleaños. Cariño, Richard, ¿por qué has venido con corona? Cariño, porque tengo que estar a la altura de la situación. Ha aparecido otra vez la chancla, pero renovada, cariño, porque la otra chancla ya está deteriorado ya y no he encontrado su modelo. Lo han sacado del mercado. Aquí lo tengo puesto, pero mira cómo está, cariño. Richard, está peor que tú, corazón. Por eso que he tenido que sacar otra chancla, pero cariño, esta chancla es de cuero, cariño. Y sé que muchos de vosotros y vosotras necesitan la chancla, lo necesitan, cariño. Mi bisote. Géminis, cariño, por Dios, me estoy confundiendo con Tauro ya. Y además, cariño, ya se acaba lo que es la primavera en España. Entonces, cariño, me he vestido lo que es a la ocasión. Estoy hasta con chorcito, mira. Estoy hasta con chorcito, cariño, calientito aquí, color amarillo. Amarillo patito, cariño, amarillo patito. Tú sabes que tú y yo somos naturales, ¿vale, mi querido Géminis? Pues ya está. Recuerda, mi querido Géminis, que en los comentarios de YouTube yo no estoy entregando ningún tipo de dato personal. Tengan cuidado con perfiles que se están haciendo pasar por mí, ¿vale? Encima cobran más que yo. 4 veces más cobran, sinceramente. Es increíble. Yo no sé cómo lo hacen. Entonces, mi querido Géminis, tengan mucho cuidado, ¿vale? En el único lugar donde van a encontrar un correo en la cual se pueden poner en contacto si les interesa lo que es una lectura personal es en la descripción de cada lectura, ¿vale? Se ponen en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, pues bendiciones. Muy bien, vamos a empezar, cariño. Suscríbete. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. Carta guía, carta consejo del oráculo. ¿Qué me dicen? El poder superior. El número 4 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti, mi querido Géminis. ¿Sabes qué siento, cariño? Es como que estuvieras desarrollando lo que es el tercer ojo. Siento, mi querido Géminis, que vas a estar como muy espiritual, muy intuitivo, muy intuitiva. Te siento con esa energía. Mi querido Géminis, inclusive puede ser que aparezca algún don nuevo. ¿Quién te dice a ti, mi querido Géminis, que a lo mejor de repente tú eres una hechicera o un hechicero o puedes hacer sanación con las manos? Porque aquí hay un despertar. Mira esta cartita, qué chulo. Es un ángel. No sé si se mira bien. Aquí hay como una, donde entra la llave, como una cerradura, si te fijas bien. Entonces hay un despertar, mi querido Géminis, para vosotros. Te voy a sacar lo que es carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, mi querido Géminis. Vamos a ver. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta de la justicia. Es el karma, Géminis. Es el karma que quiere poner todo en su lugar, corazón. Siento que la justicia, siento que el mundo va a estar lo que es a tu favor. Ya era hora, cariño. Te cuento algo, Géminis. Quiero saludar lo que es a Joana y Yanes del signo Géminis, ¿vale? Joana y Yanes del signo Géminis. Creo que era su cumpleaños. Mañana creo que es su cumpleaños, ¿vale? Joana y Yanes del signo Géminis. Mira, yo te soy sincero, cuando me empezó a entrar la curiosidad de la parte espiritual del universo del tarot, yo aquí, justo aquí, en esta parte, en la cámara no se fija muy bien, pero justo aquí hay como si el dedo hubiera tocado, como la forma de un ojo, que tienes que verlo bien, ¿vale? Tienes que verlo bien. Pero yo cuando me miro lo que es en el espejo lo veo. Perdón. Al principio yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Será una mancha? Ay, por Dios, no puede ser, cariño. Antes muerta que sencilla. Hay que estar con el cutis estiradísimo, cariño, la belleza. Entonces yo decía, ¿qué será? ¿Qué será? Pero luego entendí, corazón, que posiblemente hay un puntito así como la yema de un dedo, transparente. No es que sea negro, es transparente, pero yo lo veo. Cuando me acerco bien, yo lo veo. Como si hubiera tocado aquí un dedo. Entonces, cariño, ese es el tercer ojo, cariño.
El tercer ojo. No digo que yo esté lo que es en la perfección absoluta, pero está viendo lo que es un cambio en mi vida. Siento que para muchos de vosotros posiblemente también aparezca esta señal. Fíjate muy bien. Cuando tú estés en tu espejo ahí, cariño, diciendo como la bruja de Blancanieves, espejito, espejito, ¿quién es la más guapa? ¿Quién es el más guapo? Entonces, corazón, fíjate muy bien si tienes alguna señal aquí. Aquí, cariño, ¿vale? Aquí, en el centro, donde está el dedo, cariño, ¿vale? Fíjate. Muy bien, vamos a ver. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Libra. Me sale Piscis. Otra vez Libra, Virgo, cierras con un Cáncer. Te enseño las cartitas, corazón, te enseño las cartitas, ¿vale? Hoy he venido así, cariño, hoy estoy poderoso, hoy no sé, hoy me siento más latino que nunca, ¿vale? Amor a la mexicana, tequila, tabaco y ron, despacio luego me matas, mi macho de corazón, despacito, yo te quiero, yo me muero. Es de México. ¡Viva México, cariño! ¡Viva México! Yo soy de Perú, ¿vale? Ingrata pamparomina, mujer bonita. Es un guainito de Ancash. Muy bien. Te voy a dar lo que es iniciales. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Vamos a ver qué me dicen. La letra D, la letra Z, la letra I, la letra H. Siento, mi querido Géminis, no sé por qué siento un Cáncer. Siento que hay una persona que quiere tener contacto contigo o quiere tener un acercamiento contigo, corazón. Vamos a continuar. Quiero que cierres tus ojitos, Géminis. Todo lo que tú visualices con el palo de lluvia es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Empezamos, cariño, a ver si no tumbo a la chancla. Si no, luego, cariño, lo van a tratar como me han tratado a mí. ¿Cómo hacer? Ay, Bordia, ya me acordé ya. Richard, ¿tú has visto el super chat del domingo? No, Richard, no lo he visto. Pues entra a verlo, ¿vale? Entra a verlo. Pues yo estaba emocionado, cariño. Me dejaron como novia de pueblo, ahí, abandonada en la puerta del altar. Como novia de pueblo, cariño. Yo estaba diciendo, a ver si alguien me regala, yo qué sé, $200, $500. Por ambicioso, ¿vale? Y entonces una seguidora me envió $100, cariño. Por Dios, mis ojos. Hice un escándalo en directo. Gracias, por Dios. Mira mis ojos, me encanta el dinero. No pasó ni un minuto, cariño, me lo quitó. Me quedo hasta sin voz. No pasó ni un minuto, mi querido Géminis, y me quitó los $100. Me quedé así. Hello, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cariño, me quitaron los $100. Y los seguidores me dicen, Richard, te han dejado como novia vestida ahí de un pueblo, cariño. Tuvo razón, me ilusionó, me descartaron como plato de quinceañera. Igual, como un plato de quinceañera, cariño. ¿Tú has visto los platos de quinceañera? Comen, cariño, una vez que han comido lo desechan. Un plato descartable, ¿vale? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi querido Géminis. Empezamos. Muy bien, corazón, muy bien. Lo que he visto, cariño, es maravilloso, te soy sincero. En primer lugar, Géminis, es como si del cielo empieza a caer hilos, pero esos hilos son dorados, dorados. Siento, corazón, que muchos de vosotros posiblemente van a tener algún encuentro con una persona que puede ser una llama gemela, alma gemela o una persona muy especial. Una persona con la cual tú tenías que conocerte por destino, por destino. Y el otro mensaje también, mi querido Géminis. Yo he visto, corazón, es como que tú fueras un águila, vamos a suponer, hermosísima, hermosísimo. Y entonces cuando tú estás lo que es en pleno vuelo, hay una ala que te falla, cariño, una alita que te falla. Pero veo automáticamente que se aproxima otra águila y esa águila te ayuda a volar,
Géminis. Es increíble, es increíble. ¿Sabes qué me dan a entender, corazón? Que posiblemente puede ser que muchos de vosotros vamos a suponer que en estos momentos estás teniendo algún tipo de problema. Te sientes un poco solo, te sientes un poco sola. Hay una persona que viene a rescatarte, ¿vale? Puede ser que a lo mejor tú me dices, Richard, actualmente las cosas me van bien. Puede ser que en un futuro tengas algún tipo de problema y siento que hay una persona que viene a rescatarte, mi querido Géminis. El otro mensaje también, mi querido Géminis, he visto como si estuviera la Tierra y la Luna. Entonces, hay un encuentro de dos mundos. Cuando te digo lo que es encuentro de dos mundos, vamos a suponer que tú eres de Latinoamérica, ¿vale? Y entonces tú vienes de un pueblito, como yo soy de un pueblo, cariño. Y da la casualidad que aparece un turista, un encuentro de dos mundos, una persona que sea del primer mundo, de Europa, vamos a suponer. Una persona que inclusive puede ser que tenga lo que es un cargo importante, la realeza, vamos a suponer que es la realeza. Pero sin embargo, mi querido Géminis, este hombre o esta mujer se fija en ti. Siento, mi querido Géminis, que va a haber un encuentro de culturas, un encuentro también posiblemente de razas, de mundo, cariño. Y siento que esta persona cuando te vea, corazón, es como si encontrara su otra mitad. Esto parece un cuento. Te soy sincero, cariño. Es como un cuento, mi querido Géminis. Siento que la vida te va a llevar a una persona que tú tenías que conocer por destino, cariño, por destino. ¿Quién te dice a ti, corazón, que a lo mejor de repente no tenías planes ni de viajar y a lo mejor de repente por circunstancias de la vida, un regalo divino, vas a hacer un viaje, vas a conocer a nuevas culturas, a nuevas personas, ¿vale? Esto es bueno, cariño, porque esto es evolución. Alguien te rescata. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para mi querido Géminis. Que Dios Universo me ayude para mi querido Géminis. Vamos a ver cómo están tus energías, corazón. Tenemos lo que es la carta del 4 de copas. Tenemos lo que es la carta, perdón, del caballero de copas. Hoy estoy fatal con la garganta. Siento, mi querido Géminis, es como que tú de repente estás pensando en algo. No todo tiene que ser amor, ¿vale? Vamos a suponer, Géminis, que tú me dices, Richard, estoy pensando, estoy meditando si me van a aprobar ese curso, si me van a dar ese documento, si esta persona va a volver lo que es a mi vida, si a lo mejor de repente mi situación en mi vida va a mejorar. Si tú, mi querido Géminis, sabes trabajar las energías y empiezas a visualizar, de una forma positiva, tenlo por seguro que te va a llegar algo bueno. Porque mira, aquí hay un personaje que está pensando, está reflexionando, la carta del 4 de copas. Y aquí, cariño, veo que lo que tú has estado pensando te corresponde, viene a darte lo que es una oportunidad, viene simplemente para que tu mundo cambie. Tienes que trabajar la ley de la atracción. La carta también del caballero de copas y cierras con la carta del as de espadas. Siento, mi querido Géminis, que todo va a conspirar a tu favor. Cariño, siento que va a haber aprobación en cualquier aspecto de tu vida, tanto lo que es en el amor, economía, proyectos, inclusive aprobación de la familia. Siento que inclusive la familia te va a estar apoyando, porque tenemos la carta del rey de copas y la carta del as de espadas. Por eso, cariño, que yo he visto que del cielo caen hilos dorados, que nos hablan también del hilo de la vida. Por eso que he visto un choque de dos mundos, cariño. Por eso he visto que un águila te rescata. Tú estás volando, cariño. Y el águila es tu elemento aire. Y alguien te rescata. Siento, corazón, abre tus brazos para recibir la bendición de Dios, Géminis. Abre tus brazos. Vamos a continuar, cariño. Me encanta, porque vosotros son buenas personas, simplemente que son incomprendidos, ¿vale? Es esto. Vamos a ver qué más me dicen, mi querido Géminis. Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Tenemos lo que es la carta de la torre, la carta también del 4 de espadas y la carta del 6 de oros. Cariño, corazón, mi querido Géminis, mis consentidos, mis bebés. Mira, llevaba mucho tiempo con un bloqueo, la carta de la torre, porque la carta de la torre es un bloqueo, pero vienen cambios. Este cambio, cariño, te lleva a que tú encuentres a personas ideales para que abran el camino de tu futuro, de tu fortuna.
incluido almas gemelas, personas que te van a apoyar económicamente o personas que te van a dar la mano, corazón. En cualquier asunto de tu vida, mi querido Géminis, siento cariño, siento que ahora va a brillar tu vida con luz propia. Siento, corazón, que tus problemas empiezan a acabar. Pero es muy importante que tú también trabajes las energías. Empieza a crear con tu mente cómo quieres que sea tu mundo de una forma positiva. Muy bien, corazón, me encanta. A ver. Vamos a ver para solteros y solteras. Sí, Richa, porque nosotros también tenemos vida. Ay, por Dios, cuánta agresividad, cuánta agresividad. Vamos a ver. A ver, solteros y solteras. Solteros y solteras. Uy, las cartas, es que me salen por puchos, ya está. Solteros y solteras, Géminis. Solteros y solteras. Solteros y solteras, solteros y solteras. Mi querido Géminis, vamos a ver qué me dicen. Solteros y solteras. Me sale lo que es la carta del Rey de Espadas, la carta también del 5 de Copas, la carta también del 6 de Oros y cierras con la carta del 7 de Espadas. O tú estás con una persona, o te gusta una persona, o vas a estar con una persona que posiblemente es un poco mayor que tú. O simplemente, corazón, lamentablemente te vas a estar topando con una persona, solteros y solteras, que es un poco acaparador, ¿vale? Como que a lo mejor de repente te vigila tus movimientos. Es una persona muy controlador, muy controladora. Siento, mi querido Géminis, que a la mínima, que a lo mejor de repente encuentres una persona que te está reclamando por tu pasado, corta con esto, ¿vale? Porque esta persona, cariño, sí se ha ganado la chancla. Se ha ganado la chancla. Siento, cariño, que solteros y solteras, posiblemente hay una diferencia de edad. Posiblemente esta persona es una persona muy posesiva, cariño, o muy posesivo. Libérate de esa mala energía. Libérate, cariño, porque no vale la pena, ¿vale, corazón? Es esto. Muy bien, vamos a continuar, cariño. Vamos a continuar. Y veo, mi querido Géminis, que posiblemente esta persona puede ser que te quiere reconquistar, o a lo mejor de repente tú vas a estar como un poco inquieta porque esta persona te va a hacer regalos. Esta persona como que te quiere convencer, te hace propuestas y también indecentes, cariño. Vamos a ver. A ver, carta guía, carta consejo, economía. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, Géminis, ¿qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del As de Copas y tenemos lo que es la carta del 6 de Oros. Hay una oportunidad laboral. Sí, puede ser un buen amigo o una buena amiga que te va a decir, hay un trabajo en un lugar y veo que ahí te contratan. O el otro punto, cariño, puede ser que la familia, ¿cómo se dice la palabra? Te va a enchufar en un negocio, en un trabajo, en un negocio. Pero vas a tener apoyo de los demás y empieza a mejorar lo que es la parte económica. Yo siento, cariño, que posiblemente muchos de vosotros el trabajo va a llegar por la ayuda de terceros. De tercero, ¿vale? Adelante, Géminis. Tienes que ganar dinero, ¿vale? Vamos a ver las características. Richard, ¿hay música? Ay, cariño, pero te he cantado Amor a la Mexicana. Quiero otra. ¿Tú has escuchado la música de Ana Gabriel? ¿Cuál, Richard, tiene tantas? No me acuerdo mucho, ¿vale? Pero es así. Amiga, tengo el corazón herido. El hombre que yo quiero se me va. Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo. No sé qué más sigue, ¿vale? ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo di. Intenta un poco, no es posible que se pueda querer más. Pensando así lo perderás. Por Dios. Y si él se va, lo habrás perdido. ¿Qué me quedará? Lo que has vivido, tu consuelo no me aleja del dolor. Son cosas del amor. Por Dios, cuánto drama. Eso me acuerdo, cariño, cuando era más jovencito, hace muchos años, que mi madre me decía, vete a limpiar el patio, toma la escoba, ¿vale? Y yo ponía mi música. De despechado, cariño, barriendo ahí de despechado. ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo di, cariño, por Dios. Ay, muy bien. Vamos a ver las características. Hoy se me va el tiempo contigo. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, Géminis. Ay, por Dios, ay, por Dios, ay, por Dios, ay, por Dios. ¿Qué ha pasado, Richard?
Siento que muchos de vosotros van a conocer a su alma gemela, inclusive a su llama gemela, o ya lo has conocido. Muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente están lidiando con otra persona de elemento aire, especialmente también lo que es un Géminis. Algunos de ellos son muy morenos, están muy bronceados, no es que sean mulatos, están muy bronceados o son trigueños, oscuros. Mujeres, no son tan altas, con textura normal, piel blanca o piel trigueña, cabello largo, tienen el cabello largo, castaño, negro, natural o pintado. La carta de la fuerza. Hay una persona que te atrae mucho, pero me dice Richard, solamente me mira, pero a veces con la mirada, Richard, yo qué sé, me come, Richard, me come, ¡au! Te come, cariño, con la mirada, y tú eres como una mantequilla, te derrites, cariño. Esta persona puede ser un Leo, puede ser que sea también que está muy bronceado. Es una persona que tiene una mirada muy dominante, ojos claros, la nariz un poco pequeña, tiene algún tipo de tatuaje, sea hombre o mujer, tiene el cabello rapado o el cabello muy corto. Puede ser que esta persona inclusive viva lo que es en África o trabaje de repente lo que es en un zoológico. La carta del 9 de bastos, cariño. Ay, por Dios, mi querido Géminis. Richard, no puedo, es tóxico, pero me encanta, Richard, me encanta. Cariño, hay una persona que yo siento, Géminis, que tú tienes ese puntillo tóxico. Te encanta que te dominen, cariño. Te encantan que te dominen. Cuando de repente llega una persona buena, noble como yo, como yo, Richard, tú de noble, tú de bueno, si eres terrible, me decís, si eres terrible. No te gustan, cariño, no te gustan. Si a lo mejor de repente este chico, esta chica te dice, quiero un compromiso formal, te voy a presentar a mis padres, no te gusta, cariño. Pero sin embargo el Kevin, que le falta dientes, es horroroso, horroroso, cariño. Te encanta. Es que Richard, si tú supieras, es especial, es tan cariñoso y te desprecia. Te desprecia, cariño, porque noto que hay una persona que es muy orgulloso, muy orgullosa, te mira, corazón, como que no lo llegas a la suela de sus zapatos, pero a ti te encanta. Es así, cariño, el amor tóxico, eso nos pasa a todos, ¿vale? En algún momento nos gustan las personas malas, malas, cariño, y tú eres uno de ellos y de ellas, ¿vale? Muy bien, mi querido Géminis, te quiero. Un besote, hasta la vista y sé feliz.